este clima que no es tan adverso y por lo que escuchaba del pronóstico para la semana, Lindos va a estar días. bastante lindo, ¿no? Exactamente. Buen Bueno, programa. que tengan buena tarde, gracias igualmente. Chau, chau. Por supuesto que vamos a estar abordando el tema del avance de la investigación en torno a la incautación de 603 kilos de cocaína en un aeropuerto en Francia, de un avión privado que venía de Uruguay, o por lo menos hacía escala en Uruguay, donde se entiende fue puesta la mercadería. Es el golpe más doloroso para el cártel de los Balcanes, o como se le conoce en Europa, que trafica básicamente droga que viene de América del Sur. Vamos a ir en profundidad en este tema en instantes nada más. Pero antes, si me permiten, algunas discusiones de tono electoral, ¿no? Novedades, ya escuchábamos, bueno, la de Bordaberry, que no se va a presentar al Senado finalmente, tras la indicación adversa del precandidato a la presidencia y de Julio María Sanguinetti. Pero vamos a concentrarnos ahora en el Frente Amplio, porque es lo que está dando más polémica por estos días. Discusiones que se han dado o que instaló la propia interna del Frente Amplio, ¿no? Por ejemplo, la que instaló la electa en la fórmula Martínez-Villar, la propia vicepresidenta, cuando instaló dos discusiones ella, ¿no? Lo de pueblo y oligarquía, por un lado, como clave de gran lucha para las próximas elecciones, o como cuando dijo que Manini era Hitler o Bolsonaro, ¿no? Pero la última de todas las discusiones que se dan en la interna del Frente surge por Venezuela. Recuerden que hasta hace muy poco era bastante homogéneo el Frente Amplio, con algún matiz en sostener o defender que no era una dictadura lo que pasaba en Venezuela, salvo alguna voz un poco más disidente, pero siempre ponían por ejemplo, a Almagro como la voz que atacaba gratuitamente a Venezuela o que no reconocía, digamos, la injerencia que tiene el resto del mundo en los intereses económicos y los recursos en Venezuela. Bueno, hoy la cosa gira. No se entiende mucho cómo ni por qué. Vamos a intentar analizarlo. Repasemos la información. Por primera vez, dirigentes de primera plana del Frente Amplio como José Mujica o Daniel Martínez dijeron que lo que existe en Venezuela es una dictadura, una afirmación que el gobierno evitó hasta el momento, así como también gran parte de la dirigencia de izquierda. Es una dictadura, sí, y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto. La dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Dictadura. ¿Y la República Popular China qué me dice? Y si le contesto con palabras del doctor Herrera, si tienen una dictadura es muy suya y son ellos los que la tienen que resolver. El régimen de Nicolás Maduro es un tema que ha generado controversia en la interna del Frente Amplio. Hasta el momento, el candidato oficialista había evitado pronunciarse al respecto, pero este domingo lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Allí le respondió al ministro de Economía, Danilo Astori, quien el viernes pasado, en declaraciones al programa Fácil Desviarse de FM del Sol, había catalogado como dictadura el régimen imperante en Venezuela. Sí, compañero Danilo, para la izquierda el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. El informe Bachelet es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos, publicó Martínez. El candidato se refirió al informe realizado por la alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en donde se denuncia una grave crisis humanitaria en el país caribeño. Fue el informe de Bachelet que cambió el ángulo, que cambió la mirada. Las malas lenguas podrían decir son las elecciones tan cercanas y ese lugar de centro que hay que buscar, que donde se sabe, es donde se juega la elección. En fin, ¿qué opiniones tienen? Tenemos como invitado a nuestro amigo y compañero Washington Abdala, abogado, escritor. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo virar este barco? Capaz que ahí hay, desde el punto de vista a mí me parece, yo escribía un artículo el otro día para Infobae, un largo artículo donde
mostraba la secuencia de las negociaciones, ¿no? De todo lo que se había tratado de generar a nivel del diálogo, inclusive hasta de la época de Jimmy Carter, cuando Jimmy Carter sostenía que el modelo electoral venezolano era el mejor del mundo. Y va pasando a través de la llamada Conferencia Nacional de la Paz, los diálogos, la mesa de diálogos que convoca el gobierno de Venezuela, para mí la dictadura hace tiempo, cuando va Hernán Capriles, después los momentos de búsqueda con Oslo, a posterior con Barbados, previo Uruguay en el medio de las definiciones del llamado Grupo de Lima de la OEA, hace como una parte tratando de generar una instancia de negociación. Yo tengo la sensación de que a ver, habría que contestar desde el punto de vista formal, lo que hay es una constatación objetiva de que efectivamente lo que hay ahí es una dictadura. Ahora la pregunta es, sí. ¿qué los hizo constatarlo? ¿El Y informe bueno, de Bachelet o no, el centro tan codiciado hoy en día en miras de las elecciones? yo tengo probablemente acá haya interpretaciones disímiles. Es raro, ¿no? Digo que faltando 3 meses y pico venga como una epifanía Astoria, Mujica. Pero que además se produce la discusión dentro de la interna por por lo que Andrade Sí. dice sobre las declaraciones de los demás líderes. Sí, Andrade, Si Andrade no hubiera salido a decir nada, tal vez nadie decía nada. Ahora, pero la discusión primero la tiene el Frente sobre Venezuela. Claro, el Frente siempre ha estado huyéndole a la tipología, a la caracterización, a decir, bueno, esto no es una dictadura. Inclusive el subsecretario Bergamino en algún momento, en una entrevista de esas que hace Leonardo Sarro, que son espectaculares, lo lleva contra las chapas y le pregunta, digo, pero ¿no puede usted decir la palabra dictadura? Y usted dice, bueno, no, pero yo no tengo por qué contestar lo que usted me está preguntando, o sea, como siendo elusivo. Yo creo que hasta ahora el gobierno no había asumido, el partido de gobierno, explícitamente el concepto de dictadura. Y vos lo dijiste de manera muy elegante en la pregunta. Uno puede conjeturar. Lo que creo que ya no queda más margen. O sea, creo que no queda más margen. No queda más margen porque la evidencia empírica es tan brutal. Mirá, acabo de hablar hace 1 hora con Tamara Suju, que algo sabe de este tema y son las violaciones en materia de derechos humanos. Y la conversación versaba sobre justamente qué es lo que hay que hacer para salir de esto. O sea, a mí a esta altura, cortita y al pie, las definiciones, si no uno aburre. Las definiciones, para mí es notorio que es una dictadura. Sí, bueno, pero ojo, porque a ver, Sí. está claro que quedarnos ahí, si es dictadura o no es dictadura, qué opina fulano, es un enchastre del santo botón que no construye. En definitiva, hay que ir para adelante. Pero Sí. no es menor, y esto lo planteaba el propio Julio María Sanguinetti, por lo menos para muchos, visualizar qué concepto tenemos de democracia y de respeto a los derechos humanos. Eso es lo que de alguna manera generaba, tal vez no acertando al 100%, porque Sanguinetti decía que por ahí estaba la clave de las elecciones nacionales. Sí, Y hoy Venezuela, si resurgió, es por Bachelet y por la discusión interna del Frente. No porque realmente hoy a los uruguayos el tema Venezuela, más allá de lo que pueda doler, Sí. por empatía, no está generando la campaña político-partidaria de ningún lado. Pero las definiciones no son inocuas. No son sí? inocuas. Y lo que tú planteás, a veces en materia jurídico-parlamentario, es como decir, bueno, no tengo derecho a juzgar las intenciones. En el debate, por ejemplo, en el Parlamento, si usted no tiene derecho a juzgar mis intenciones. Acá también. Perfecto, hagan lo que quieran ustedes. Ahora, uno tiene derecho a juzgar la evidencia. La evidencia es que se pasaron años sin decir que esto era una dictadura y llegó un momento que de un día para el otro, de forma epifánica, los 3, 4 actores más importantes, no el señor presidente de la República, Ni el canciller. no el señor presidente, y menos el canciller, que es un edecán del presidente en torno a todos estos temas. No el señor presidente de la República, ni el canciller aceptan la calificación de dictadura. Cuando el planeta entero, en términos generales, lo viene asumiendo esto de forma bastante ostensible. La verdad... Pero, digamos, Almagro era la vergüenza de Mujica. Bueno, pero y la hoy vergüenza de Mujica Mujica avala lo que dice lo Almagro. termina, perdón, pregunto, ¿este no fue el tema que hizo eclosionar en la interna frentista porque lo que Almagro sostenía era, digamos las cosas como son, esto es una dictadura, y terminó eso generándole una afrenta a muchos integrantes de esa colectividad y lo terminaron expulsando?
Lo cual ahora no sé qué van a hacer, que tienen que salir a redimirse, a decir, mira, nos equivocamos. A ver, hablemos en plata. No creo que en Venezuela hoy haya una inquietud muy grande en torno a lo que piensa Uruguay. Lo acabo de ver a Maduro, hace un ratito, diciendo que los que ahora objetan y dicen que soy un dictador... Son imbéciles. Son imbéciles, o sea, que son imbéciles. O sea, Maduro sí reacciona. Pero por ahí va. Fantástico, Maduro reacciona. Ahora, yo igual lo que digo es, para los que hace tiempo creemos que hay una dictadura, básicamente, ¿por qué? Acá tiene que haber un momento. ¿Dónde está el momento de la dictadura? ¿Cuál es el momento en que se produce la dictadura? ¿Cuándo irrumpe la dictadura en Venezuela? Para mí es muy claro, es en el momento en que se desconoce el Parlamento y se crea una Asamblea Nacional Constituyente perpetua, que suplanta el orden legítimo, lo que el pueblo vota, que tiene una determinada mayoría, y ahí lo hace quebrar. Bien, pero obviamente no es el termómetro que le indicó temperatura de dictadura a los líderes de izquierda hoy, porque eso hace ratazo que pasó. Eso fue ¿Qué es hoy? ¿Qué pensás hoy? Pero perdóname, sí. te hago un remate, pero cuidado, es ahí donde se equivocó los líderes de izquierda. Es ahí cuando el contrato social democrático se quebrantó. Y cuando en realidad tú pasás porque... Bueno, es una interpretación. No es una interpretación. La democracia es esa. Cuando cayó el Parlamento en Uruguay, todos supimos que eso era una dictadura. Acá no tuvimos ninguna duda que cuando cae el Parlamento y lo voltean el Parlamento, eso es una dictadura. Acá, en la Argentina, en cualquier lado. Ese argumento que hace Mujica y el que hace Andrade, que es meter en la bolsa a otros actores que también son dictadura, está fenómeno. Pero es como diciendo, acá somos todos pecadores. No me sirve. ¿Alfredo? Sí, yo creo que... A mí no me duele en prenda, yo lo dije antes. A mí, yo no defiendo ni a Maduro y no defendía a Chávez. A mí es un régimen autoritario, lo he dicho muchas veces en muchos lados. Creo que es una maniobra política por parte de los dirigentes del Frente Amplio de hoy a 3 meses de las elecciones decir es dictadura. Creo que entraron en el corral de ramas que la oposición muy inteligentemente les supo meter. Había que decir que era dictadura. La palabrita clave era dictadura, había que decir eso, como si eso le importara realmente a los venezolanos o a los uruguayos. Y pusieron ese tema como una cuestión de que Sanguinetti venga a decir que es el parteagua, no sé cuánto, y que intente ser defensor de derechos humanos, queda un poquito difícil de tragar eso, ¿no? Yo creo que el frente a 3 meses de las elecciones, y entró en esta cuestión de que tiene que decir que es dictadura porque si no se nos va al centro. ¿Y tú eso lo tragas fácil? ¿Tú eso lo tragas fácil? No, yo estoy diciendo que me parece que es una maniobra electoral, que entraron justamente a cuestión de que había que definirse por sí o por no si era dictadura o dictadura. Pero esto es una maniobra, perdóname, con lo que te quiero. Esta es una maniobra de los partidos tradicionales. Perdón, la maniobra de los partidos tradicionales es poner el tema sobre la mesa como que si no decís que Venezuela es dictadura, no sos demócrata y no defender derechos humanos. Y yo jamás... Venezuela es un régimen que reprime a la gente, cierra diarios, mata estudiantes, encarcela opositores. Eso es una dictadura. Claro. Vos sabés que yo me acuerdo que en el 68 acá reprimían, encarcelaban, clausuraban diarios, mataban estudiantes y nunca escuché a mucha gente decir Ese era un régimen constitucional con medidas prontas de seguridad que luego termina en una dictadura. Con regímenes, era bastante dictatorial eso, ¿no? No, yo me opuse a ese y me opongo al de Venezuela de siempre. Pero perdón, si querés dar ese debate... Entonces, perdón, lo que te digo... dar ese debate lo damos, pero estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando... Cuando hablo del corral de ramas es que si no decís que es dictadura, no decís la palabra mágica que es dictadura, entonces sos antidemócrata. No, yo creo que el régimen de Maduro es un desastre. No lo digo ahora, lo dije hace tiempo ya. Y creo que el Frente Amplio tenía que haberlo condenado de otra manera. Bien. Almagro es otro capítulo, vamos a entendernos, porque Almagro creo que es otro tema y se mete solo con Venezuela y no se mete con ningún otro. Como secretario de la OEA, me parece que es un error. Se mete con varios países más. A ver, alguien más, por favor, Graciano. El Frente Amplio está a la deriva con este tema. Ha perdido el rumbo. Y lo ha perdido en un tema que hasta ahora lo había eludido, y queda a la defensiva en un tema que se ha instalado en el debate nacional. O sea, un tema de política internacional se convierte en un tema de política nacional. Es muy raro que esto ocurra, es muy raro. El Frente Amplio lo logra asumiendo, aceptando lo que hasta hace 24 horas negaba. El Frente Amplio está a la defensiva
perdió el rumbo, no atina a encontrar una línea. Ahora da la impresión de que es una maniobra desesperada a ver si bueno, lo que ustedes llaman el centro, o sea, el astorismo, en pocas palabras, no termina escapándose para todos lados, como yo creo que finalmente va a ocurrir. Entonces, es la primera vez, y en un tema candente, donde el Frente Amplio pierde el liderazgo del tema. Si ustedes analizan todos los temas de la agenda nacional, el Frente Amplio siempre, o los exponentes del Frente Amplio, siempre están adelante, imponiendo la línea en temas de, yo qué sé, de los homosexuales o de esto, de lo otro, hasta incluso en el tema de la reforma de la Constitución por la seguridad, siempre están allí adelante y haciendo campaña y pegando a las paredes y todo. Ahora, ¿van a ir a pegar pegotines en las paredes, carteles en las paredes defendiendo a Maduro, por ejemplo? Yo venía por el canal y veía un carteles en la Facultad de Medicina y de Química, no a la militarización, etcétera, etcétera, como demostrando que ahí hay un tema donde el Frente Amplio va a dar la pelea. ¿Y el Frente Amplio va a dar la pelea por Maduro? ¿Va a dar la pelea por un régimen que ha asesinado 7.000 personas en los últimos años? Entonces, aquí ha perdido el rumbo. Esto es una cuestión muy complicada, ya que están hablando de elecciones, y voy a dejar toda lo que Alfredo llama corral de ramas, toda la especulación, por qué no. Voy a dejar de lado todo eso y, como dice el querido Turco Abdala, hablar en plata. El Frente Amplio ha empezado un proceso de descomposición interna que no sabemos dónde puede parar. ¿Ustedes vieron lo que es el debate interno del Frente Amplio? Astori diciendo una cosa y la candidata a la vicepresidenta diciendo otra. Martínez escapándose hace 72 horas de las preguntas y hoy diciéndole a Astori es una dictadura. Eso es un partido y una candidatura que ha perdido el rumbo. Ya no saben qué decir. O sea, es una cosa muy delicada, porque además es el partido que está en el... No, pero es una cosa delicada porque es el partido que está en el gobierno. ¿Cómo va a repercutir esto en el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué va a hacer Uruguay ahora en los foros internacionales? ¿Va a desconocer el gobierno lo que dice el partido? A ver, Vero. Yo creo que la historia del Frente Amplio no es la primera división y desde el punto de vista de estrategia electoral convengamos que también puede ser una jugada, porque Danilo Astori hace rato que está saliendo a tocar, a poner el dedo en la llaga de los temas más débiles que tiene que enfrentar el Frente Amplio en esta campaña y que los va a enfrentar igual, lo diga Astori o no lo diga. Ha dicho la corrupción llegó a nosotros, ha criticado determinados... ha sido el más autocrítico dentro del espectro luego de Vergara y creo que es parte de la estrategia. Me parece que sí hay un antes y un después de la participación ya no de Naciones Unidas, sino de la figura de Michelle Bachelet. Sí. La figura de Michelle Bachelet obliga a la izquierda a tomar, sí, alguna determinación, porque creo que es una figura... más allá de las críticas, que por supuesto que también las ha concitado, es una figura que tiene el respeto de la izquierda. Y entonces hay que salir a recuperar determinado electorado. Hay un cambio claro. Para mí hay un cambio claro, no solamente por el informe, porque si vamos a la rigurosidad del informe en sí podemos hacer algún análisis respecto a eso, pero la figura de ella representa una figura confiable y de izquierda. Si Michelle Bachelet dice determinadas cosas, es tiempo que la izquierda se pronuncie. Y los caminos eran pocos. O hacemos nosotros también una autocrítica y asumimos determinadas cosas, o vamos en contra de la figura de Michelle Bachelet. Creo que el costo era muy alto respecto a eso y no íbamos el Frente Amplio no iba a salir a ponerse en contra de la figura de esta mujer que, entre otras cosas, condenó fuertemente el bloqueo a Cuba. Y entonces muchos de los que miraban con desconfianza el informe que pudiera presentar decían, bueno, una mujer que ha condenado el bloqueo a Cuba seguramente va a reparar en determinadas cosas y va a estar del lado de Maduro. Sí, eso no sucedió. O puede reparar en el bloqueo de Estados Unidos. Exacto. De hecho, es una de las principales críticas que se realiza al informe. Que es un dato también absolutamente objetable y que puede encontrar voces afines en muchos sectores. Fuera, dentro del Frente Amplio, ni que hablar en la oposición, capaz que alguno también. Pero eso, una cosa no quita la otra, ¿no? El costo político que podría haber sido desconocer el informe de Bachelet, lo entiendo. ¿Qué es costo político? Sí tiene alguno, en definitiva. Supone para los votantes del Frente este viraje de sus líderes. Yo creo que no tiene ninguno. Lo dejamos planteado, ya venimos. Sí.